Bueno, pues ya estamos listos, querida Verónica Garay, psicóloga de cabecera de dsbnoticias.com. ¿Cómo estás, mi querida Vero? Pues muy bien, Iván, aquí contenta de platicar contigo y realmente pues interesada en que platiquemos los temas que están actualmente sacudiéndonos como sociedad y lo que Oye, estamos viviendo, que está tremendo. pero está tremendo y no entendemos. ¿Qué hace falta que suceda para que entendamos, querida Verónica? Acaba de extenderse hace unas cuantas horas el decreto, otros 15 días más, un poco de flexibilidad en las medidas del gobierno del Estado, pero en Puebla sencillamente no entendemos, no nos cae en la cabeza que tenemos una pandemia encima. Nadie nos ha informado o parece que nadie nos ha informado, Verónica. Así es, Iván, es una pena, a veces da desesperación el enfrentarnos a una sociedad tan necia, tan poco consciente, en donde nos encontramos con el hecho de que el tiempo pasa, los problemas avanzan, las situaciones nos están cayendo encima y sin embargo la gente sigue actuando como si no pasara nada y seguimos teniendo problemas de reuniones, de bodas, de fiestas, de andar sin el cubrebocas, de gente que se aglomera sin ninguna medida de precaución. Y esto no ha hecho sino ir extendiendo cada vez más la problemática que tenemos. Sí creo que es todo un fenómeno social, Iván, digno de estudio, ¿eh? Oye, ¿este es un escape de la realidad? O sea, ¿nos fugamos de la realidad o pensamos que nos escapamos de la realidad y afuera, literalmente como en los toros, nos coge pero el virus? Sí, fíjate que yo creo que esto tiene que ver con algo que ya hemos comentado anteriormente tú y yo, que está relacionado con una mentalidad un tanto infantil, con esa falta de madurez en donde a veces soñamos que las soluciones son mágicas. Por ejemplo, ahora que ya están empezando a llegar las vacunas, pues todo el mundo dice, pues esto ya se acabó y viva la Bienvenidas las vida, vacunas. Y resulta que las bienvenidas vacunas no las existen, vacunas. Verónica, Las existen vacunas no existen. en una cantidad así. Así es, tenemos que ubicarnos en lo que es nuestra realidad, en lo que realmente está ocurriendo y no solo en lo que estamos escuchando en los medios o no solo lo que estamos escuchando por parte de un gobierno que nos quiere vender la idea de que ya está solucionado el asunto, que han comprado no sé qué cantidad de vacunas, mientras tú, yo y toda la población no estemos realmente vacunados, el problema está encima, el virus está activo, la pandemia está actuando y esa parte es lo que realmente nos llama a pensar qué es lo que está ocurriendo con nosotros como sociedad. Tú decías hace un momento qué necesitamos para que nos caiga el 20 y para que realmente nos demos cuenta. Creo que las familias que han tenido la desgracia de sufrir enfermos graves o inclusive decesos serán quizá las que nos puedan indicar si ahora sí ya se dieron cuenta, uno, que el virus existe, dos, que nos está arrasando en términos no solamente de salud, sino sobre todo sociales y económicos, ¿sí? Entonces, estamos en medio de esta terrible situación en donde la gente está perdiendo sus negocios, la gente que tiene pequeños changarros, pequeñas inversiones, ha tenido que cerrar porque no es posible aguantar un año de estar Oye, sin trabajo, sin pero a ver, aguante, es terrible. hay una frase, entiendo que es un problema de la conducta humana, porque así me lo han explicado, y yo te quiero pedir tu punto de vista. Fatiga compasiva. Yo la verdad nunca la había escuchado, nunca, Verónica. Pero me dicen que la fatiga compasiva sería como una especie de, como la especie de justificación por la que la gente ya está harta, ya está hasta la madre, lo voy a decir con toda claridad, perdón por la expresión, pero pues así lo decimos todos, no veo por qué tú y yo no lo tengamos que decir cuando también lo decimos. Pero ya estamos cansados y entonces pues ya nos vale y entonces entramos en una especie como de, a mí me lo han dicho, mucha gente, que pase lo que tenga que pasar, ya. No lo entiendo. De verdad, yo no lo entiendo. ¿Tú entiendes esto de la fatiga compasiva? ¿Lo habías escuchado? Tú eres un experta en la materia. Fíjate, Iván, que como tal no lo había escuchado, pero me fui a las fuentes, me puse a buscar
a ver a qué se refería este término y qué es lo que hay escrito sobre esto. Y lo que encontré es que está relacionado con una situación en donde la gente ya está tan cansada. Fíjate que este término se empezó usando sobre todo para el personal médico, para la gente que está en medio de la situación complicada del hospitales, de todo esto. Una crisis de guerra, tal vez. Crisis de guerra, por ejemplo, en donde estás en medio de este problema y pasa el tiempo, pasa un mes, pasan 2, pasan 3 y la situación te rebasa, te rebasa, te rebasa. Y entonces estas personas finalmente bajan los brazos, tiran la toalla y dicen, ya no puedo más con esto. Fatiga, pues está relacionado con cansancio. Compasión es padecer con el otro, padecer con el otro. Eso es la fatiga compasiva. Entonces, ahorita no creo que sea un término que deba aplicar y creo que utilizar esto no solo no nos ayuda como sociedad, sino que nos permite relajarnos y decir, pues sí, ya, lo que tú dices, que pase lo que tenga que pasar y ya no estoy dispuesto a hacer el esfuerzo que me representa el seguirme cuidando, el seguir trabajando en lo que puedo hacer y resolver problemas. Pero es que además dices muy bien, una cosa es tener la necesidad de trabajar porque todos la tenemos, pero otra cosa es que te vayas a fiestas, que te vayas a reuniones, que te vayas a divertir, que te vayas a pasear aún cuando está cerrado el centro histórico o el comercio del centro histórico. Otra cosa es literalmente que no uses cubrebocas, que no apliques la sana distancia, que ofendas a los meseros cuando te piden que ya se acabó tu tiempo de la mesa, que por favor te levantes porque por protocolo lo tienes que hacer y por disposición oficial lo tienes que hacer, que tienes que usar cubrebocas cuando te levantas a hacer una llamada telefónica. Esa es peladez, Verónica, con todo respeto y pues ni modo, va la autocrítica a nuestra sociedad. No estamos a la altura de las circunstancias, pero aquí me parece a mí que podría existir un catalizador, porque yo no solamente he escuchado pues ya que pase lo que tenga que pasar, de verdad que lo hemos escuchado muchos. He escuchado mucho también, y te quiero pedir tu opinión, a mí, prohibido prohibir, conmigo no te metas, prohibido prohibir, y entonces dices, ¿cómo le dices que no cuando arriba le dicen que sí? Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Desafortunadamente, Iván, esto está ocurriendo y esa frase que a mí me parece muy desafortunada por parte del presidente, sobre todo que se le ha escuchado varias veces, me parece desafortunada, te voy a decir por qué. Porque cuando tú vives en una comunidad y vives en una sociedad, para poder funcionar como tales y para poder evolucionar hasta donde hemos llegado hasta ahora, tuvieron que haber reglas. Y esas reglas establecen límites. Y esos límites significa que hay conductas que están prohibidas. Y están prohibidas porque tú y yo y todos como sociedad lo hemos acordado. Entonces, prohibido prohibir implica el no estoy dispuesto a poner esos límites y a marcar una línea de conducta en donde podamos funcionar todos. Una línea de conducta que preserve el derecho del otro. Entonces, mi derecho es que yo puedo hacer lo que yo quiera porque no me puedes prohibir nada. Y si atropello tus libertades y si atropello tus derechos y si atropello tu derecho a la salud, entonces está bien porque a mí no me puedes prohibir nada. ¿Y qué pasa con el otro? Cuando yo estoy brincándome estas reglas, estoy ofendiendo, lastimando o enfermando en este caso a alguien más. Exactamente, es que ese prohibido prohibir pareciera que muchos lo están interpretando como, pues si está prohibido prohibir, está permitido contaminar o está permitido infectar o está permitido contagiar. Así es, nadie me puede decir nada. Entonces, de pronto, esta es una anarquía en donde cada quien puede hacer lo que le dé la gana sin que haya ninguna posibilidad de acotar estas conductas ni de que todos nos pongamos de acuerdo y lleguemos a estos convenios sociales que permiten que convivamos, que nos protejamos y que sepamos que mis derechos acaban donde empieza el derecho del otro. Y el otro tiene derecho a ser cuidado y tiene derecho a que yo no lo infecte, porque todos de alguna manera, Iván, somos ahorita portadores potenciales del virus. Así es.
Así, y no sabemos, Entonces, además. no lo sabemos, Es porque lo más grave, me parece a generalmente mí. la gente que infecta a otro no sabe que está enferma, nadie lo hace Sí. en conocimiento y lo voy a hacer. No, generalmente esto ocurre y eso ha sido lo grave y lo delicado de esta pandemia, cuando el portador está completamente ignorante de lo que está viviendo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque si nos vamos o nos regimos por el principio de prohibido prohibir, nos estamos encontrando con un problema. Me viene a la mente un ejemplo claro. Si prohibido prohibir es vigente en este país, ¿por qué hay, por ejemplo, los retenes contra la gente que va alcoholizada? Pues está prohibido. O sea, es un principio muy parecido. Te detienen y literalmente te bajan del vehículo, independientemente de la sanción, porque representas un problema para la sociedad, porque tú vas manejando alcoholizado y puedes provocar un daño. Aquí el tema pues es muy parecido, Verónica. Aquí, aunque no haya test o no haya pruebas, la realidad de las cosas es que te tienes que poner un cubrebocas porque no sabes si eres o no eres portador de un virus y porque además, por respeto a los demás que te rodean, inclusive tu propia familia, pues hombre, tienes que partir de ese principio, respeto elemental a la gente que está sana, incluyéndote a ti. Iván, y no solo eso, pudiéramos enlistar todas las leyes en las que estamos nosotros, Sí, que sí, hemos viviendo. decidido, en las que vivimos, ¿sí? Las leyes de todos los países civilizados y aún desde las comunidades más bárbaras pudieron empezar a evolucionar a raíz de esos límites claros en donde dijeron, esto no se puede, esto no se vale. O sea, la sombra o digamos el obstáculo más complicado, el problema más complicado de México en este momento sería una visión eminentemente política y no científica. Qué tristeza, pero lo has dicho yo creo que de una manera absolutamente clara. Desafortunadamente estamos en esta visión política en donde no hay dirección, con una sociedad que está acostumbrada a manejarse con un gobierno que es paternalista, en Sí. donde el gobierno y el presidente en particular juega un arquetipo de padre en la mentalidad de los mexicanos y entonces resulta que tienes un padre absolutamente permisivo que quiere quedar muy bien con todo el mundo, no tanto porque le interese lo que te pase a ti y a mí, sino porque le interesa tener más votos y preservar a su partido en el poder. Y eso nos deja en una absoluta indefensión, en Bueno, donde ya no tenemos un papá que nos guíe y nos está llevando el tren, literal. oye, pero déjame para concluir si te parece bien. Ahí viene otra composición social interesantísima en México, corrijo, digna de revisión. Y es que el presidente tiene los mejores niveles de popularidad en la historia, en este momento, en la pandemia, cuando incluso acaba de declarar que Naciones Unidas tiene que actuar porque pues 10 países poderosos se están quedando con la mayoría de las vacunas y el presidente ha salido a decir, yo nunca le había escuchado, por cierto, una declaración de este tamaño a un presidente mexicano, pero este presidente salió a decir, Andrés Manuel López Obrador salió a decir, Naciones Unidas tiene que actuar porque si no, pues parece un florero. En buena medida tiene razón el presidente, en buena medida, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos cuando pues lo que dice el presidente permea en un altísimo porcentaje de la sociedad y permea fuerte? Fíjate, Iván, que quiero continuar con esta misma metáfora en donde hablaba del papá, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tú en tu casa pones a tus hijos reglas de conducta? ¿Qué pasa cuando los educas y los enseñas a comportarse de tal o cual manera? ¿Qué pasa cuando prohíbes que consuman alimentos chatarra? ¿Qué pasa cuando niegas un permiso? ¿Qué pasa cuando los llevas al doctor a que los vacunen y los van a picar? El niño repela, el niño se enoja. Tus puntos de popularidad bajan. Estoy enojada, enojado contigo porque me llevaste al doctor y me picó. Pero tú como padre responsable sabes que tienes que aplicar todas estas medidas por el bien del niño.
Entonces, si nosotros cuando aplaudimos estas medidas populistas, cuando estamos con esta mentalidad infantil de una sociedad inmadura, pues nos encanta que nos digan que podemos hacer lo que nos da la gana. Nos encanta cuando no asumimos responsabilidades, cuando nos dicen que prohibido prohibir, porque tú puedes hacer lo que quieras, cuando no existe esta obligación y estas responsabilidades, porque yo te voy a dar dinero, aunque tú ni trabajes, ni estudies, ni hagas nada. ¿Sí? Yo quiero hacer este símil con ese padre permisivo malcriador que finalmente no apoya a sus hijos, cuyo resultado a la larga es terrible. Y es muy diferente de un padre que responsablemente lo asume y que sabe que tiene que actuar con una serie de medidas que a lo mejor al chamaco no le van a gustar. Socialmente va a haber mucha gente que estuviera en desacuerdo contigo y conmigo en función de las prohibiciones que debiéramos estar viviendo ya. Porque a la gente le encanta que lo dejen hacer lo que quieran, pero no estamos teniendo la altura de miras para ver las consecuencias que a largo plazo puede traer todo este problemático. A ver, yo para concluir, si te parece, querida amiga, yo te diría, Verónica Garay, pues los políticos están haciendo lo suyo, las autoridades están haciendo lo suyo, y el presidente está haciendo lo suyo, ¿no? Sobre todo en un año electoral como el que estamos viviendo en México. La bronca no es tanto los políticos, porque ya sabemos qué es lo que hacen y hacen muy bien los políticos. La bronca, querida Verónica, es que no estamos nosotros a la altura de las circunstancias y seguimos, me parece a mí, negándonos a aceptar la realidad. Tu última reflexión. Sí, Iván, creo que has tocado el punto nodal. Yo he insistido en las reflexiones que hemos tenido tú y en todos lados en que es momento de que la sociedad mexicana crezca. Es momento que abandonemos ese sistema de pensamiento que nos enmarca como una gran masa de menores de edad que deben ser tratados como tales, incapaces de asumir sus responsabilidades y que se sueltan a lo que nuestros políticos decidan. Es momento de que como gente adulta empecemos a exigir a nuestros políticos responsabilidad y resultados. Más allá de lo que tú y yo podamos decidir, los números son muy fríos, los números son muy duros y están ahí para que los veamos todos. No podemos voltearnos hacia otro lado y pensar que no está pasando nada y esperar que sea el gobierno quien nos dicte las pautas de conducta. Es momento de que como adultos nosotros les exijamos a ellos que se comporten como tales. Nada más rápidamente con respecto a lo que hablabas del florero de la ONU. Me llama la atención que podamos exigirles ahora a los países que han invertido cantidades enormes de dinero en investigación y tecnología y en ciencia, que nos resuelvan el problema cuando nosotros estamos reduciendo el presupuesto de todo lo que tiene que ver con ciencia, con tecnología, con investigación. Y ahora queremos que ellos que lo desarrollaron nos resuelvan el problema a nosotros. Una vez más, estamos no queriendo asumir la responsabilidad de lo que pasa. Bueno, tenemos que cambiar eso. Para terminar, Verónica Garay, ¿qué pasa si nos aventamos otro añito o otro semestre en estas condiciones y le seguimos dando la vuelta a la realidad y seguimos volteando la vista y haciendo como que no pasa nada y tú ves que se está incendiando tu casa y tú sigues arriba en tu recámara viendo la televisión o lo que quieras? ¿Qué va a pasar? Creo que los costos que vamos a pagar por esa irresponsabilidad, por esa actitud de negación, por esa forma de funcionar infantil, van a ser altísimos, Iván. Creo que como país, como sociedad, lo que se viene es un tsunami económico muy, muy problemático. Creo que todavía nos falta por ver muchos enfermos y muchos muertos y creo que no podemos permitir pasarnos otro año en estas condiciones. Hoy el secretario de Salud del Estado de Puebla me dijo, en entrevista por la radio, me dijo, cuidado que viene la tercera ola, cuidado que con esta conducta irresponsable de la sociedad nos va a tomar y nos va a hacer pedazos literalmente. ¿Cuál? La de la Semana Santa, Verónica. A eso nos Así es. Creo que es momento de que nos caiga el 20 y por favor, Semana Santa, que sea una semana de bajar la curva, que sea una semana de guardarnos y de evitar
todos los contagios que puede traer como consecuencia el hecho de estarnos juntando, saliendo, vacacionando y hacer como que no pasa nada. Sería una La ola está ahí. extraordinaria oportunidad, tienes razón, viene un descanso, digo, no muy prolongado, pero vendría un descanso que podríamos capitalizar para romper con las cadenas de contagio que en Puebla no hemos logrado. Verónica Garay, te mando un abrazo cariñoso, estamos en comunicación permanente. Muchas gracias, Iván, va otro de regreso.